Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse en esta videoconferencia de nuestro reto 63 días cambiando el mundo a cada paso. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos a nuestra maestra, la maestra Verónica Rivas Mosqueda, que nos presentará el tema poder y energía mental. Muy interesante lo que estamos trabajando en este reto 63 días. Estamos trabajando toda la cuestión de salud mental y bueno, pues que sigamos trabajando nuestros retos, nuestro wellness, nuestro bienestar físico integral y bueno, pues el día de hoy, a nombre del secretario general, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta videoconferencia. Maestra, te dejamos las cámaras y los micrófonos y bueno, pues te escuchamos. Hola, hola, licenciado Javi, pues muchas gracias. Bienvenidas a todas y todos, bienvenidos a todo el equipo del sindicato, a todas las y los compañeros del Instituto de Salud Pública que nos encontramos en estas sesiones. Para mí, como siempre, un placer poder compartir un tanto de lo que voy descubriendo, un tanto de lo que voy conociendo y compartiendo con más personas, colegas. Hoy ustedes me indican si me escuchan bien, por favor. Y Sí, te escuchamos muy bien, maestra. excelente. Y déjenme ver si ahí se logra ver ya la presentación. Me indican. Bien. ¿Sí se logra ver ahí la presentación? Y ya la estamos por ahí ya viendo. Súper bien. Pues de nuevo agradecer sobre todo a que estos retos nos convocan principalmente, fíjense cómo una justo de las labores a través del sindicato y en la transformación, tiene que ver con la unión entre lo que es autoridad, entre lo que son las personas que colaboramos, que hacemos la institución de salud pública por el bienestar de la salud física y mental de las personas del estado de Guanajuato, pero sobre todo una mirada hacia nosotras que conformamos el cuerpo de la institución. Entonces, una de las razones por las que hoy estamos aquí es que justamente estos retos lo que buscan es que esta mirada hacia nosotras, las personas que hacemos la institución, sea no solo desde una mirada como personas que trabajamos y hacemos la institución, sino como personas que estamos desde un aspecto individual, pero también al mismo tiempo colectivo. Algo con lo que quiero iniciar y que quiero puntualizar antes de empezar a desarrollar todo el tema es que identifiquemos que en algunos casos, no quiere decir que en todos, en algunos casos hay síntomas que se presentan en las instituciones por el ejercicio de lo que trabaja. ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas que presentan las y los compañeros o que las personas que trabajamos y hacemos la institución varía dependiendo hasta de la institución. Para ello va a ser importante que podamos ser conscientes de lo que vamos representando como síntoma que pudiese ser de la institución, pero también pudiese ser de una manifestación tanto de nuestra vida personal como de nuestra vida en colectividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente la participación o lo que nosotras podemos estar sintiendo, basándonos, por ejemplo, en esta ocasión nos toca lo que es el poder y la energía mental, es hasta dónde podemos justamente lograr una interacción saludable. Bien, agradezco de nueva cuenta a todas las personas que nos escuchen y espero que si hay alguna duda o alguien quiere participar, por favor en el chat, con todo gusto. Abro la sesión de esta ocasión que es poder y energía mental. Y quiero aquí mencionar justamente este escrito compartido por Pena que nos dice, los momentos más difíciles para muchas personas son los que nos dedicamos a nosotras mismas. Nosotras mismas las personas, no solamente nosotras mismas como mujeres o como hombres. Fíjense, esta expresión no solamente son palabras que están interlineadas o que se acompañan para elaborar una frase, sino que tiene una connotación de emociones y tiene además una connotación de algo que yo quiero comunicar. ¿Y qué es lo que yo quiero comunicar con esta expresión? Espero, más allá de lo que llegue para ustedes, que puedan, por favor, poner en el chat, ¿qué les deja esta expresión? ¿Qué les dice?
Los momentos más difíciles para muchas personas son los que nos dedicamos a nosotras mismas. Miren, a través de nuestra historia personal, de nuestra historia laboral, de nuestra historia social, vamos a tener diferentes eventos en los cuales nos encontramos que pueden ser dolorosos, que pueden ser muy felices, que pueden ser frustrantes, pero sobre todo, ¿cuál es una de las claves para que podamos dimensionar una evolución o un crecimiento del ser humano, ya sea hombre, mujer, independientemente de la edad? Es la perspectiva con la que vemos las cosas. Pero antes de llegar a la perspectiva, es la forma en cómo vivenciamos lo que estamos aconteciendo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, antes de empezar con el tema de la razón, es dimensionar a través de las sensaciones y las emociones lo que estoy viviendo antes de ponerle una connotación desde el toque intelectual. Me relaciono con lo que vivo, independientemente de lo difícil que pueda ser, me conecto con lo que estoy viviendo y entonces me permito escucharme a través del silencio, sin palabra, para posteriormente poder entonces colocar la palabra. Bien. En algún momento que dimensionen que no voy siendo muy clara, por favor en el chat también. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es, prepárate para desarmarla o desarmar. ¿Desarmarla a quién? A la posición de la construcción social. ¿Desde qué enfoque lo vamos a ver? Nuestro enfoque hoy es el de desarrolla tu potencial. ¿Cuál es tu potencial? Todas aquellas virtudes y herramientas que has adquirido a través de tu historia personal. Hemos hablado a través de las diferentes sesiones y seminarios en las cuales hemos estado colaborando, pues con, por ejemplo, la doctora Rosalí, el doctor Bosco, el doctor Miguel, el licenciado Javi y más compañeras y compañeros. Hemos estado elaborando cómo potencializar, por ejemplo, desde dónde cada vez ser más resilientes, cada vez estar más conectadas con nosotras mismas y con nuestras compañeras y compañeros, pero también tenemos la posibilidad de desarmar aquello con lo que no nos vivimos en bienestar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me puedo desarmar a mí misma y puedo desarmar mi colectividad? Sí. No estoy diciendo despersonalizar, que son cosas diferentes. Desarmar, imaginemos, por ejemplo, como aquel juego donde empezamos a armar diferentes piezas, pero hay algunas piezas que pueden no gustarnos o algunas piezas que posiblemente no, ni siquiera hemos identificado, ¿no? Pero vamos a empezar a dimensionar desde dónde podemos identificarlas, sino que en aquella estructura que está armada por diferentes piezas, podemos nosotras mismas empezar a descolocar, a desarmar aquella imagen que tenemos de nosotras y de nosotras con el entorno para empezar a colocar nuevas piezas. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos dimensionar? Para poder colocar que estamos en una versión o en una posición de crecimiento y evolución, lo primero que tendríamos que estar dimensionando es si tenemos alguna de estas dos posiciones. Una es la posición de protección o la posición de ataque. Ambas posiciones de alguna forma nos ponen en resistencia con nosotras mismas o con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Hay un entorno y hay una posición física, pero también hay una posición psíquica. ¿Qué posición? Aquí les voy a poner algo que nos podamos cuestionar y dimensionense a ustedes mismas. ¿Cómo te llamas? Menciona tu nombre completo. En el caso mío, Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda. ¿Cómo preguntarme y pregúntate? ¿Cómo te posicionas en tu entorno laboral? ¿Cómo es tu posición física, pero también cómo es tu posición psicológica en tu entorno laboral? ¿Cómo te posicionas en el entorno familiar y cómo te posicionas en el entorno social? Esto te va a permitir dimensionar si estás en una postura de protección, si estás en una postura de ataque o estás en una postura de recepción. No quiere decir que al momento de estar en una posición de recepción, todo lo vayas a recibir. Es importante que ya una vez dimensionando justamente el que seas congruente entre la emoción, tu pensamiento y tu acción,
puedes dimensionar que tu posición puede estar en recepción con ciertos filtros, que no todo lo que recibes o no todo lo que se da lo vas a recibir. Para esto quiero colocar uno de los libros que luego por ahí están, por ejemplo, de autoayuda. Aquí estamos hablando desde la psicología, pero donde podemos colocar a lo mejor esta expresión de, a lo mejor en una situación de violencia o en una situación de algún conflicto emocional o alguna situación de algún conflicto, a lo mejor hasta delictivo, que puedas, por ejemplo, hasta en la recepción, de construir la expresión de lo que estás recibiendo, por ejemplo. Vamos a hablar de una relación interpersonal. No, pues tal persona me hizo algo. Fíjate, al momento de dimensionar o quitar la palabra me en esta construcción de cómo te dimensionas tú con el entorno, tan solo al quitar esa palabra me, es muy distinto a decir, tal persona me hizo a tal persona hizo. ¿Te fijas cómo ahí empiezas a deconstruir y empiezas a ser consciente de la posición en la que te colocas con los diferentes entornos? Ahora, ¿qué necesitamos considerar en estas posiciones para prepararte para desarmarte o desarmar algo? Primero es la voluntad de separarse. La voluntad implica conciencia. No todos los actos de los que vamos haciendo somos conscientes, pero lo cierto es que de alguna forma están encaminados por lo que tenemos en el pensamiento o algún objetivo que a lo mejor en algún momento nos planteamos o lo que pensamos que somos y vamos haciendo todas las acciones en función de lo que creemos que somos, es decir, nuestra identidad, ya sea consciente o inconsciente. Estas construcciones de lo que creemos que somos nos van llevando un caminito. Entonces, lo primero que necesitamos para desarmarnos o desarmar algo es la voluntad de separarte de la persona que tú eras o de separarte de un entorno. El segundo punto es la distancia a base de ciertas barreras. Es decir, vas identificando que vas a encontrar a lo mejor ciertas barreras en este contexto, en este reto de la evolución personal. Pues bueno, lo primero que vas a colocar, lo segundo que vas a colocar es, ¿tienes tu voluntad? Entonces logras una distancia suficiente para que puedas dimensionar tu posición en el entorno. La segunda es la activación de escudos o brazos cruzados, es decir, el lenguaje no verbal. Aparte de poder dimensionar tu lenguaje verbal, que coloques tu lenguaje no verbal y que en algunos casos de forma consciente tú puedas dimensionar, desactivar un escudo o activar un escudo que hayas a lo mejor utilizado a través del tiempo. La mirada, que depende de la mirada que tú des a las posiciones. Fíjate que en alguna ocasión di lectura a un escrito que compartió una persona muy valiosa para mí y que encontré en un libro y que de pronto decía, la mirada o la posición de tu mirada es la oportunidad para sanar. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque a través de la perspectiva con la que encuentras o recibes lo que te está sucediendo, te va a permitir o que sea algo que te construya o que sea algo que te destruya. Aún así, esto puede ser un evento disruptivo. ¿Qué quiere decir esto? Un evento que pueda descolocarte psicológicamente de donde estás parada actualmente o parada. La expresión de desconfianza, esta es otra de las limitantes. Fíjate que la confianza o la desconfianza es importante que se coloque desde el ser mismo. Si tú te vives desconfiado en la relación de aquello que quieres desmontar, difícilmente lo vas a lograr. Necesitas empezar a dar pasos firmes, aunque estos pasos puedan ser a lo mejor en su momento dolorosos. Lo cierto es que si no estás segura del paso que vas a dar, necesitas dimensionar qué es lo que está deteniendo tu paso. Y entonces acercarte a aquellas herramientas, posiciones, personas que pueden ser luz para el paso que tú necesitas dar. Ahora, la rigidez y tensión en tu cuerpo es importante que la dimensiones o que la puedas visibilizar. Puedes aquí utilizar, por ejemplo, a lo mejor algunas estrategias de relajación, a lo mejor el tema de escuchar a tu cuerpo, a lo mejor hasta la escucha de otras personas de acuerdo a lo que te ven. Esta rigidez te va a permitir dimensionar qué parte de tu cuerpo es la que está generando tensión y que puede posteriormente enfermarse.
Los movimientos rápidos y bruscos también pudiesen ser una de las limitantes o posiciones de protección que no te permitan desmontar, desmarcar o desarticular algo que tú quieras construir de forma diferente. Entonces, aquí voy a colocar, ¿cuál es este reto? El reto efectivamente es potencializarte. Para poder potencializarte necesitas señalar aquello que no es constructivo para ti. Ahora, aquí es importante, muchas veces hemos escuchado a lo mejor socialmente, o a lo mejor hasta en el propio discurso, ¿no? Que tenemos nosotras las personas, es, creo que esta actitud que traigo, pues no me favorece, ¿no? O a lo mejor algunas personas nos colocan, es que la actitud con la que tú andas en el entorno te abre puertas, ¿no? O puede ser la inversa, la actitud con la que te muestras, pues justamente limita y bloquea las relaciones interpersonales. No necesariamente la forma en cómo tú te muestras al entorno va a ser el resultado que tú esperabas. Es decir, tú puedes relacionarte con tu entorno favorablemente, pero posiblemente puedas tener una respuesta no favorable. Porque acuérdate que el entorno no solamente depende de ti, sino depende de las personas que están y vislumbras en tu entorno. ¿Qué sí depende de ti? La posición en la que te colocas y la forma en cómo tú eliges colocar tu propia energía. Para llegar a la energía, necesito ir dimensionando como todos estos conceptos. Ahora, Carl Jung, un psicólogo, que tiene que ver con mucha historia de la psicología, define la actitud como, ¿qué es tener actitud? Es estar listo para una determinada cosa, ¿no? Fíjate, aquí hay una preconcepción. Cuando tú ya estás lista o estás listo para algo, dimensiona algo que ahorita tú quisieras hacer, ¿no? Y entonces tú dices, pero resulta que me pone nerviosa o resulta que no sé cómo colocarme en esa posición. Y entonces piensas, ¿cuál va a ser mi actitud ante esa circunstancia? ¿Qué actitud voy a elegir de la forma en cómo me voy a colocar? Ya de ahí estás preparando para. Y entonces ahí estás dimensionando una preconcepción de qué respuesta tú vas a dar independientemente de la circunstancia con la que te encuentres. Incluso, fíjate, si estás preparada, aunque esto sea inconsciente. Vamos a suponer que no te preguntaste qué actitud voy a tomar ante esta circunstancia, pero ¿qué creen? Basado en las diferentes psicólogos, psicólogas o aportaciones a la psicología, nos aportan que hay varias construcciones de nosotras mismas que yacen en lo inconsciente. Y lo inconsciente es muchísimo más grande de lo que tenemos consciente. Entonces, todas estas preconcepciones son las que determinan la forma en cómo tú vas a accionar. Entonces, entre más seas consciente, tu actitud va a ser más enfocada a lo que tú decides o quieres colocar. Otro punto es la aceptación, basado en cómo vas a colocar tu energía y cómo va a depender de ti, de alguna forma, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, cómo va a depender de ti la energía que tú puedas o que tú quieras generar para ti misma, para que esa energía sea la que te active o te posicione de forma fuerte en determinados eventos, o vas a permitir que esa energía se coloque en descanso, o hasta esa energía la vas a querer dosificar. ¿Tú lo puedes determinar? Por supuesto que sí. Otro de los términos que necesitamos dimensionar aquí es la aceptación. Comprométete contigo misma, contigo mismo. Es decir, arranca con la base de la confianza. Confía en ti. ¿Y qué es confiar en ti? Prácticamente pudiéramos decir que es como cerrar los ojos o ir a ciegas, entre comillas. Confiar en ti es dar el paso sin preguntarte qué va a suceder. Confiar en ti es dar el paso con la confianza de que vas a tener la respuesta desde la persona que tú eres. Y eso es lo que te va a permitir que te sientas satisfecha independientemente de la respuesta favorable o desfavorable que puedas obtener. Ahora, ¿qué hay que dimensionar aquí? Antes de seguir con la siguiente lámina. Empezamos aquí a colocar lo que es placentero de lo displacentero para empezar a hablar también del término del deseo. ¿Qué me provoca placer? ¿Qué me provoca displacer? Vamos a suponer
que ante un evento, ante una acción o ante algo que te está sucediendo, que es realmente doloroso, grave, preocupante para ti. Tú decides, yo voy a tomar esta actitud, yo quiero obtener este resultado y entonces aceptas el paso que vas a dar. Tienes que colocar el identificar lo que es placentero o displacentero para ti, para que una vez que entras en el evento, difícilmente la experiencia se va a dar porque vas a tener acciones que vas a empezar a sentir como que esta no me agrada, esta sí me agrada, entonces hay que empezar a colocar el placer con el displacer. Fíjense que aquí, antes de pasar también al siguiente lámina, lo placentero o lo displacentero no siempre se coloca de lo que puede traer un beneficio o algo, una construcción para ti. Bien, entonces, ¿qué ven en esta imagen del lado derecho que colocamos aquí? Me gustaría que pudieran poner ahí en el chat. ¿Qué observan? ¿Qué ven en esta imagen? Mientras me voy dando la pausa para tomar poquita agua. ¿Qué ven? Pongan en el chat, por favor. Energía, conectividad, un árbol y el brillo de la persona, así es. Alguien recargado de energía, floreciendo todos los sentimientos de esa persona, a flor de piel, un árbol y una persona iluminada desde el fondo, paz, energía y la naturaleza, árbol con energía, persona cargada de energía. Permítanse sentir lo que les diga la imagen. Un árbol con luz y energía, un árbol de paz, vida, acción, naturaleza con carga de energía, reconectarte, buscar paz, a un árbol, una persona, naturaleza, conexión, armonía. Excelente. Ahora, una persona adquiriendo energía y fortaleza. Fíjense, la persona, si se fijan, positiva interiormente, que logra cosas hacia su exterior. Excelente. Todas las expresiones que están colocando, conectividad con la persona, tranquilidad, paz y tranquilidad, salud interna y externa. Pero si se fijan, se ve efectivamente como una persona potencializada. Eso no quiere decir, exacto, recargando energías. Gracias por todos sus comentarios, compañeras y compañeros. Eso no quiere decir que esté en circunstancias que puedan ser difíciles o circunstancias que también puedan ser de felicidad, ¿no? Recargar energía es una posibilidad que tenemos todas las personas. ¿Por qué? Porque en el día a día somos de alguna forma, digo, yo generalmente hablo desde la psicología, desde lo que es mi preparación. Pero si se fijan, en algunas ocasiones podemos colocar, y aquí lo vamos a dimensionar como la energía, que desde la psicología podríamos hablar como pulsión de vida o pulsión de muerte. La pulsión de vida es toda aquella energía que te lleva como a las acciones justamente hacia la vida. Y la pulsión de muerte justamente son las que se colocan desde la otra versión. Entonces, vamos a ponerlo dimensionando como una energía, ¿no? Que aquella pulsión que nos mueve y que podemos nosotras dimensionar como cargadas de aquella pulsión. La pulsión está investida ya del intelecto, es decir, de las experiencias. La pulsión ya es algo que tiene una carga de aquello que te genera como esa energía, por así colocarlo, pero ya con ciertas construcciones ya donde ya está colocado lo vivenciado, lo experimentado o la forma de cómo se digirió lo que se vivió. Entonces, las personas tenemos la oportunidad y el poder en la energía de poder colocar nuestra propia energía. ¿No les ha llegado a pasar que están viviendo un evento y de pronto dicen, me siento súper cansada, me siento bien desgastada? Es más, estoy empezando, es más, fíjense, cómo hasta dónde llega, porque lo he escuchado, tengo también la oportunidad de colaborar y trabajar en los ejercicios de la igualdad y la no discriminación, y eso me permite ver, por ejemplo, los entornos hostiles o cómo puede una violencia afectar el cuerpo o la mente de un ser humano. Y entonces dice, es que ahora que hay tanto conflicto en el entorno laboral, me siento súper cansada, me siento bien desgastada, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay energías o aquí ya voy a colocar algo diferente, hay cierto desgaste psíquico
que genera un desgaste energético a nivel del cuerpo, ¿sí? Entonces, al nosotras ir haciendo conscientes cómo me voy sintiendo con diferentes expresiones, entornos, comportamientos de compañeras, de personas, de mis parejas, de mi familia, al yo hacer consciente cuáles son los actos, las palabras que conectan conmigo de forma desfavorable, me va a permitir de forma consciente ir generando los cambios y de construir aquello o desmantelar aquello que no me favorece. No es un proceso que lo aprendamos de la noche a la mañana, pero sí es un proceso al ir haciendo, al ir creando tu propia identidad consciente y al ir haciendo consciente tu potencial. Lo que quiero ahorita que dimensionen principalmente es, así como hay eventos que no pueden dar para abajo de forma energética, si lo queremos dimensionar así, pero obviamente es una como conexión entre lo que estás pensando con la emoción que te descarga y la acción que genera es una baja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que quiero que dimensionen es que nosotras, como personas, tenemos la posibilidad de subir esos niveles de energía que tenemos, porque logrando un equilibrio es, esto me contrarresta, pero yo hago esto para que suba mi energía o mi poder en energía. Espero ir siendo clara en este momento. Voy a leer aquí a Irene. Es de ahí donde viene la frase, su energía no me vibra. De hecho, hay muchas personas que dicen, es que tal persona tiene una vibra que hasta ni siquiera hablo con ella, pero me siento cerca, ¿no? Y me siento cansada después de estar con ella. Miren, justamente lo valioso de esto es dimensionar e identificar que de aquella persona hace eco contigo, porque mira, la energía es tuya y de ti depende que la otorgues también. Es decir, la persona no tiene directamente la oportunidad de quitártela. Realmente tú se la otorgas esa oportunidad. Voy a poner otro ejemplo. Aquí ya lo estamos viendo como en energía, pero lo voy a poner un ejemplo diferente en un caso, por ejemplo, de violencia. Puede una persona venir y a lo mejor le molesta la forma en cómo tú hablas, ¿no? Y entonces la forma en cómo tú hablas o la forma en cómo yo hablo le molesta y entonces empieza a decir diferentes cosas que de alguna forma buscan agredirte para hacerte sentir mal y que tú te calles. Si tú le otorgas la posibilidad de las expresiones y tú las adoptas, es decir, tú las haces tuyas, de alguna forma tú estás dándole la oportunidad a aquella persona, pues que dirija tu comportamiento. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que hay aquella persona que te lo apropias, te genera cierta emoción y te genera cierta acción. Pero cuando tú haces ese filtro, ¿se acuerdan que dijimos que hay que tener claridad entre las posiciones que tenemos? Posición, si estoy en posición de a lo mejor de lucha, ¿no? O de debate o en posición de recepción, necesito ser conscientes de que yo puedo equilibrar mi propia energía. Es más, si yo tomo la elección de que alguna persona está en situación de violencia y entonces yo sé que va a necesitar de mí, entre a lo mejor, entre aquello que yo le voy a otorgar, vamos a suponer que sea mi esperanza, que yo le brinde de mi esperanza, porque aquella persona no coloca y no sabe dónde encontrar esperanza, pues de alguna forma yo estoy dándole de mi propia energía, ¿no? Entonces, esa energía mía o la energía de la otra persona es cuando se combina, pero nosotras tenemos la oportunidad de no recibir energía o de no dar cierta energía colocadas en los pensamientos. ¿Hasta ahí voy siendo clara? O si podemos colocar espero aquí, Irene, que más o menos haya dimensionado este punto. Entonces, fíjense, ¿cómo terminan las personas que están constantemente en situación de violencia? O imagínense en un evento que estás en el trabajo y constantemente es un ambiente hostil, pues terminas súper agotadísima o agotadísimo. Ok, te voy a leer aquí, pero todo esto enfocado al poder. Así es. La elección del poder que tú tienes, no el abuso de poder, sino el poder que tú tienes de colocarte en ciertos eventos, pero sobre todo en ti misma como persona. ¿Qué les damos? Como se mencionó al principio, si uno es positivo, esos comentarios no afectarán tanto, de lo contrario, si no estamos bien, cualquier comentario se siente agresivo. Porque puede ser que a lo mejor estés en la posición de debate.
No necesariamente, digo, alguna persona, no tú. Si yo estoy en una posición de debate, entonces yo voy a recibir, yo voy a sentir lo que viene de afuera como algo que me busca agredir. Entonces es importante de ahí empezar a dimensionar en la posición en las que nos encontramos. Entonces, la posición, ¿cuál será la favorable? La posición equilibrada entre la recepción y lo que doy de forma mayoritariamente consciente. Esto siempre lo voy a colocar. Ahora, no quiere decir que todas las circunstancias las vamos a tomar desde una posición positiva. Si una persona me está violentando y yo busco ser positiva, 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 pues entonces posiblemente permanezca ahí, ¿no? No todo es positivo, hay que ser también desde una posición de esto me violenta, esto no me construye. Entonces ahí la respuesta que yo te voy a dar, pues no va a ser así como, muchas gracias por lo que me estás dando, ¿no? Sino voy a empezar a tomar otras acciones con el poder que tengo de generar un cambio. Muchas gracias, Vicky. Tu poder va a hacer sentir a las personas que quieren dominarte. Bueno, es que justamente al tú colocarte desde un poder, las personas van a pensar desde qué lugar las estás posicionando. El poder lo tienes tú. Y el control, el dominio, digo, si te permite ser, no todo va a ser bajo el control. Justamente entre ciertas cosas, lo maravilloso y lo que te carga de energía también tiene que ver o con que te permitas fluir, no todo mantenerlo bajo el control. Porque cuando tienes algo muy controlado, generalmente lo limitas. En algunos casos necesitas ejercer acciones que limiten totalmente, ¿no? Como colocar algunas acciones que limiten a que aquella persona ya no pase desde esa línea hacia contigo, ¿no? Que tiene que ver con actos o energías. Entonces, la adaptación es una de las herramientas que podemos tener las personas para colocarnos en los diferentes entornos. La adaptación te permite ir dosificando o controlando de alguna forma tu energía, pero la adaptación también es algo a lo que necesitas tener cuidado. Es decir, si todo el tiempo estás buscando adaptarte a un entorno, adaptarte a otro, pues está favorable porque vas aprendiendo, pero también necesitas empezar a buscar un equilibrio porque el estar buscando adaptarte constantemente es algo que pueda estar energéticamente también dándote para abajo. Entonces, la adaptación desde el individuo o grupo establece con su ambiente natural o social una condición de equilibrio. La adaptación es una herramienta personal para que tú utilices, no que ella te utilice a ti. Espero haber sido clara aquí. Entonces, la adaptación te va a permitir que haya ausencia de conflictos y aquí dimensionar la parte de lo que es un conflicto a una violencia. La violencia jamás debes de permitir como la oportunidad adaptarte a la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia siempre va a incrementar, nunca va a disminuir. Entonces, ahí vas a empezar a buscar tus estrategias de adaptabilidad, pero para generar unas diferentes para no justificar la violencia y no posicionarte justamente en un colocarte psicológicamente desde a lo mejor la posición de víctima, sino que justamente te posiciones desde una construcción de tener el poder de deconstruir la circunstancia en la que te estás enfrentando. Entonces, en la siguiente lámina, ¿qué nos permite el placer? Otro punto, acuérdense que dijimos placer y displacer, ¿no? ¿Qué nos permite el placer? Es aquella experiencia de bienestar puntual o transitoria, ¿no? Estás sintiendo algo, te descarga cierto placer en el momento y es transitorio. El placer y el displacer constituyen los principios básicos de la vida psíquica. Son aquellas formas, vamos a colocarlo desde aquí. Vamos a suponer que tú y yo en esta experiencia de estar en bici, para mí fue placentera, pero para otra persona fue displacentera. ¿Por qué? Basado en las experiencias, en las experiencias con el entorno, es tu persona y con el entorno. El entorno puede ser a lo mejor la banqueta con la que te golpeaste, pero el entorno también puede ser una persona que te estuvo diciendo que a lo mejor no podías, y pues entonces no lo lograste, ¿no?
Entonces, el placer tiene una carga de información y el displacer también. Entonces, aquí hay que dimensionar que el placer y displacer lo puedes colocar desde tu versión actual, pero también necesitas hacer caso a que ese placer o displacer que estás sintiendo en el momento puede traer alguna carga o alguna huella que esté colocada desde antes. Entonces, si estás en este reto de potencializarte, y empiezas a dimensionar aquello que te está produciendo placer y lo que no te está produciendo placer, pues entonces lo empiezas a deconstruir. ¿Por qué no me produce? ¿Qué será? Y entonces empiezas a conectar. Y eso te va a permitir empezar a disminuir el dolor. Cuando empiezas a conectar con las emociones, en el momento lo más seguro es que vas a potencializar la emoción. Si estás sintiendo dolor, vas a potencializar el dolor, pero es a través de potencializar lo que estás sintiendo que vas a conectar. ¿Por qué? Porque vas a escuchar a la emoción y vas a escuchar a tu cuerpo. Ahora, ¿qué hay que llegar a hacer con todo esto? Para lograr potencializarnos en nuestro eje principal. Atreverte. Necesitas atreverte a lo diferente que tú quieras atreverte. Lo que no quieras, no. Pero si te estás dando cuenta que no lo quieres porque justamente lo que estás sintiendo es miedo, date la oportunidad de atreverte. Permitirte. Permitirte implicaría en todos los contextos. Permitirte sentir, permitirte pensar y permitirte accionar. Al atreverte y permitirte, lo que va a venir por ende es aprender. Muchas veces hay personas, es que yo lo coloco, digo, hay personas que lo colocan así, yo coloco tal acción que hice como un fracaso, ¿no? Yo lo que podría aportar es que si la palabra fracaso te pudiese ser funcional, utilizarla, adelante. Yo consideraría que tendría que ser una palabra que pudiéramos sacarla de nuestro discurso personal o discurso colectivo. Porque permitirte atreverte en accionar algo no necesariamente se coloca con la palabra fracaso, sino se coloca desde no encontré lo que yo buscaba, pero entonces voy a buscar esta estrategia. Y muchas personas se colocan desde el fracaso como ya no lo vuelvo a intentar, ¿no? Digo, si eso lo colocas desde ahí, si lo colocas de forma que de alguna forma te permite dar otro escalón, adelante. La oportunidad de encontrar respuestas distintas, y esta oportunidad de encontrar respuestas distintas es de encontrarte tú de forma diferente con el entorno. Es evolucionarte yo como Verónica. Verónica sigue estando desde la Verónica de 5 años, con la Verónica de 10 años, con la de 25, pero constantemente el atreverme a vivenciar diferentes emociones, construcciones con nuevas personas, con acciones, con entornos laborales, con actividades, me permite conocerme a mí misma en diferentes facetas y evolucionarme. Y entonces empiezo a tener nuevas recetas para aplicar con mi entorno y conmigo misma. Y entonces eso me va a permitir que una vez que yo diga, ¿qué crees? Que cuando yo estoy en una relación interpersonal de esta forma, generalmente yo me relaciono desde ahí, pero entonces ahora le voy a agregar un nuevo ingrediente y lo hago de forma consciente y asumo la responsabilidad de agregar ese nuevo ingrediente, porque posiblemente pueda generarme placer o a lo mejor pueda generarme cierto displacer, pero entonces eso ya me va a colocar la oportunidad de dimensionar qué es displacentero para mí o para la persona. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Ya los hemos mencionado desde diferentes discursos que hemos tenido en las sesiones, pero los voy a mencionar acá. Autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, la automotivación, el reconocimiento de las emociones de las demás personas, las relaciones interpersonales y seguramente vas a querer saber más sobre esta teoría, pero lo que necesitas es empezar puedes aportar o empezar a investigar a través de Daniel Goleman. Ahora, el poder es la oportunidad de dosificar. El poder es la oportunidad que tú tienes como persona de accionar en algo. Ya dijimos que es la oportunidad que tiene una persona o de forma colectiva de prepararte para algo, ¿no? Y en eso aplicas la actitud que vas a tener hacia algo. Entonces, si tú tienes ese poder de la oportunidad de generar algo,
o alguna respuesta o alguna relación o algún entorno laboral o alguna emoción que quieras experimentar, en ese mismo sentido tienes la oportunidad de dosificar tu energía. Es decir, te puedes ir dando paulatín, o sea, pausa con pausa en una relación, te puedes ir dando lentamente a recibir una relación de forma que vayas dimensionando cómo te va haciendo sentir. Esta es una clave, por ejemplo, en las personas que están en situación de violencia, es una clave porque a través, ahorita me acordé de esta expresión donde dicen que la ranita, donde está la ranita en la olla hirviendo, ¿no? Y que se compara mucho con la violencia porque la violencia se va naturalizando de tal forma que llega un momento que la violencia te puede provocar la muerte y definitivamente sí, ¿no? Pero este ejemplo que dan es como que la ranita está justamente en una olla que está el agua hirviendo, pero como primero lo siente como así leve, ¿no? Como el calor y poco a poco se va como adaptando, fíjate, aquí entra la palabra, la adaptabilidad, se va adaptando como a ese calor, llega un momento, hay diferentes teorías que hablan desde otro enfoque, pero el enfoque principal que generalmente buscan con este ejemplo es que ese calor que vas sintiendo, te lo vas naturalizando al punto que hace explotar a la ranita, ¿no? Y la puede hervir, es decir, la puede quemar, como cuando una persona puede morir ante situaciones de violencia. Y lo digo literal, tanto física como psicológicamente. ¿Por qué psicológicamente? Porque los efectos psicológicos que tiene la violencia son graves y son la violencia sexual, física, económica, todas son de atenderse y tienen su tiempo para trabajarlas, pero la psicológica tiene un impacto y ejercicio de trabajo con la violencia psicológica mucho mayor, más allá de la física. Entonces, se puede dimensionar cómo una persona puede estar viviendo eventos violentos y el impacto en la psique totalmente, porque una de las cosas o uno de los síntomas que se puede dimensionar es, por ejemplo, la autodesconfianza, ¿no? Es uno de los síntomas que se pueden colocar, pero hay muchísimos más. Entonces, ¿qué poder tenemos justamente de dimensionar entre el placer y el displacer? Esto no me genera placer, por el contrario, ¿no? Esto me agrede, me violenta. Entonces, es que no empieces a neutralizar eso y que te vayas a la otra versión. Las claves para alcanzar la felicidad desde Jung son estas 5 que están aquí. Es tener una buena salud física y mental. Ejercitarte tanto mentalmente como físicamente. Lograr metas, saber quién eres, desde quién eres, de construirte. La segunda es mantener relaciones personales buenas. La primera relación personal que necesitas considerar favorable para ti es la tuya propia. Y si eso, lo vuelvo a repetir, y si eso implica que ciertas personas se vayan, adelante, porque acuérdate que el bienestar de entrada es de tu yo. Bueno, a lo mejor van a haber personas que van a decir, ¿cómo? O sea, es las relaciones interpersonales, entonces yo me voy a ir así como separando de todas las personas, no. Lo que vas a ir haciendo es consciente de que, o a lo mejor si lo quieres ver desde la energía, cómo se relaciona tal persona con ella misma, con su entorno, y si eso te va a construir o no te va a construir de forma más favorable. Entonces, mantener relaciones personales sanas, saludables, será lo más favorable, ¿no? Que te permita una vida social, conectada socialmente, que te permita que socialmente puedas crear redes de apoyo, que el afecto, la seguridad, el amor, la amistad, la comunicación, el poder compartir el cuidado contigo misma y con tu entorno, te va a favorecer en tus relaciones interpersonales. Y eso lo vas a dimensionar porque las mismas personas te lo van a decir. La gratitud. Tienes el poder de generar gratitud en lo que sea que estés recibiendo. Aún así sea algo que no necesariamente tú estés gustosa de recibirlo, o sea algo que puede haber una pérdida, agradecer es una forma de nutrir tu alma. La gratitud es un regalo para tu propia alma y eso te carga energéticamente totalmente, porque eso te permite, desde mi perspectiva, la gratitud te permite
que al abrir la mano hacia algo que está sucediendo y agradecer lo que sea que esté sucediendo, te permite digerirlo y entonces esa emoción no se encripta, sino esa emoción florece, ¿ok? Te permite apreciar lo que sea que se esté dando y ver, aquí se coloca el arte, la creación, el aprendizaje. Podemos dimensionar a alguno de los escultores, a alguno de los artistas que hacen pinturas, que no necesariamente se puede ver algo claro, sino que justamente los colores se pueden ver tan dispersos, pero que emanan una emoción, es decir, que expresan. Entonces la gratitud te permite la expresión y entonces es lo contrario de que justamente se cierre y no te permita la construcción y la evolución. El poder creer es la oportunidad que tenemos como personas para que entonces se dé el segundo paso. Y aquí es donde pudiéramos dimensionar la esperanza. El sentido y el propósito de nuestra vida puede ser en función de lo que elijamos, pero también puede ser en función de relacionarnos conmigo misma desde la confianza y con el entorno de forma confiable, y eso me va a generar una carga de energía que lo van a poder sentir las personas que están conectando contigo. Y entonces la última, desde Jung, es el trabajo satisfactorio. Cuando tú haces algo que lo agradeces, que te genera placer, te va a generar bienestar. Y entonces la emoción que posiblemente yace en el deseo de tu ser va a ser la pasión, porque lo vas a hacer con gusto, con amor, con satisfacción. Y el placer que vas a sentir lo vas a dimensionar desde sentirte apasionada por lo que estás haciendo. Y entonces, como lo haces de forma apasionada, el dar y el recibir se va a dimensionar igual, energéticamente, de forma favorable. Espero hasta el momento ir siendo clara y voy a empezar a dar como un poquito de cierre a lo que venimos hablando. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo antes de poder colocar la expresión de esta diapositiva. Miren, en la evolución del ser humano, ustedes y yo estamos posiblemente ya en la vida adulta, es lo que yo quiero mencionar, somos compañeras y compañeros del Instituto de Salud Pública. Entonces ya estamos en una vida adulta. Para llegar a esta vida adulta tuvimos que pasar por diferentes etapas, cuando estábamos bebés, ¿no? Después cuando estábamos niñas, niños, después en la adolescencia, posteriormente la edad adulta temprana, y a lo mejor estamos ahorita en la edad adulta productiva. Y posteriormente nos viene, si así es, nos llega por ahí el caminito de la vida, posiblemente lleguemos a la edad adulta mayor, aprender a llegar a esa etapa. Podríamos decir, ¿cómo aprender si no he llegado a esa etapa? Claro que se logra aprender sin haber posicionándote en otra etapa. ¿Por qué? Porque si cuando empiezas a ser consciente de este proceso, de lo que implica el desarrollo de tu vida, aquí es donde le vamos a empezar a dar valor a las cosas. Y una de las cosas que quiero colocar aquí es justamente el poder que tienes de dimensionar la evolución que vas teniendo. Cuando eres una niña o eres un niño, nuestras hijas y nuestros hijos, las niñas y los niños, dependen de aquello que le otorga la persona adulta, tanto de pensamientos como de emociones. Si la niña o el niño se cae o se pega o tiene un evento que le genera displacer, le provoca llanto, a través del adulto es el que va y le abraza y le provoca la tranquilidad, ¿no? Le dimensiona que hay otra emoción que es a través del abrazo, del apapacho, de la validación de su emoción y le permite que logre la tranquilidad y la elaboración de esa emoción. Pero entonces, conforme vamos creciendo, puede una adolescente, una persona adolescente, hombre o mujer, entonces va a empezarse a desvestir de aquello que las personas adultas le dieron para empezar a construirse de forma en una vestimenta propia. No quiere decir que todos los eventos que vive la o el adolescente van a ser desfavorables por muy crudos que puedan ser. En las personas adultas sucede igual. ¿Qué pasa? Ya en la vida adulta, nosotras tenemos la oportunidad de volvernos a vestir con nuevas construcciones y emociones que nosotras elijamos vestirnos. Podríamos dimensionarlos como corazas,
pero no necesariamente corazas, porque las corazas son aquellas que no te permiten que las emociones, emociones, perdón, fluyan. Pero tú, de forma consciente, ¿puedes construir una coraza para algo que te puede estar lastimando? Sí. Y haces un ejercicio de me pongo, me quito, como si te vistieras y te desvistieras, ¿no? Si desde este lugar podemos colocar desvestirte como abrirte a sentir las emociones, puedes hacerlo dosificadamente. Y entonces lograr un equilibrio entre tus emociones, compañeras y compañeros. Para lograr este equilibrio necesitas dimensionar lo que ya dijimos, placer, displacer. El displacer va a ser aquel equilibrio en tu energía que va a estar dando hacia bajada. Pero entonces aquello que te produce placer, lo empiezas a colocar y entonces te va a dar de subir. Más o menos espero empezar a ser clara, basado en todos los diferentes conceptos que fuimos viendo. Y entonces, el empuje de un ser a la conquista del poder es a través del valor que tú le otorgas a las cosas, a las personas, a tu propio valor, a las emociones. Si yo le doy mucho valor a una persona que no me favorece, entonces vas a ir más para abajo, el displacer se va a dar, la pulsión está ahí. El valor es aquel significado de ideales, fíjate cómo lo dice aquí, significados de ideales que tienen la función de orientar la acción y de valorar la correspondencia de las normas asumidas como válidas. Es decir, tú le das valor a algo, lo vas a validar porque le estás dando el valor. Si ahora aquí lo voy a mencionar emocionalmente. Si tú tienes a una persona enfrente de ti, importante para ti, y tiene cierta emoción, una forma de favorecer esa o de alimentar y nutrir esa relación interpersonal es validando las emociones. Si tú invalidas, es decir, no le das ese valor a esa emoción, pues entonces no estás valorando lo que la otra persona está sintiendo. Si tú validas la emoción de lo que la otra persona está sintiendo, ahí estás construyendo una relación sostenida, favorable, porque le das valor y empiezas a conquistar lo que se puede hacer en función de esa relación. Si no conquistas esa relación, digo, lo principal es la conquista hacia tu propio ser. Pero si no conquistas esa relación es porque no ejerces un valor a esa relación. Si tú le otorgas un valor a esa relación, conquistas el poder tener una relación favorable. Ahora, el diálogo entre tu cuerpo y el cuerpo de otro es no solo colocar lo que siente tu cuerpo, sino el cuerpo es dimensionar todo lo que se construye emocionalmente en el cuerpo mismo. Puede ser diferente el cuerpo psíquico del cuerpo físico, sí. Lo ideal sería que fuera congruente, que tus creencias con tus expectativas fueran en función de aquello que tú decides de forma consciente de cómo relacionarte contigo y con el entorno. Carl Jung nos dice que el bienestar mental debe ir unido al bienestar corporal. Si no hay bienestar corporal o en tu cuerpo, hay porque hay algo que no te genera bienestar en tu construcción mental o en tu entorno, es decir, de forma individual o de forma colectiva. Aquí me faltan, a lo mejor, me quiero aventurar en alguna investigación, pero aquí me voy a atrever a dimensionar las enfermedades. Las enfermedades tienen un peso en el cuerpo por circunstancias que no generen bienestar. Posiblemente pueden ser algo imaginario o algo que sea real. ¿Por qué coloco lo imaginario? Porque puede ser una creencia de ti misma, una creencia de la relación con tu entorno o la relación con alguna historia, alguna relación de tu vida familiar con tu entorno, pero que eso te viene a generar alguna enfermedad. Tema difícil, ¿no? Y que hace falta mucha investigación, pero yo podría atreverme a colocar, dimensionar desde ese grado. La vibración que generas en tu cuerpo puede ser, entonces, en función de la salud o de la enfermedad.
La metáfora del iceberg es lo que mencionaban desde ahí. Entonces, fíjense aquí hay dos imágenes. Con esto empiezo a cerrar porque ya estamos a unos minutitos. La metáfora del iceberg de Sigmund Freud es, hay dos imágenes aquí, una desde una persona que da luz y una que a lo mejor es un tormento, su cabeza, su mente. La mente consciente, el preconsciente, el inconsciente. El inconsciente es donde radica todo aquello que existe en tu historia, pero no lo traes a tu vida cotidiana. No eres tan consciente de que así te relacionaste con eso. Y entonces de pronto ves ciertas respuestas y dices, es que no sé por qué esto me hace sentir de esta forma, pero no sé por qué. Yace en lo inconsciente. Cuando tú empiezas a hacer autoanálisis, que te empiezas a autoconocer, que te empiezas a autoescuchar, entonces haz de cuenta que se empieza el iceberg, el agüita empieza a bajar porque empiezas a colocar de forma preconsciente y a ser consciente. ¿Cuál es la virtud de hacer consciente algo? Que te da la oportunidad del poder generar una acción. Ahora, la autoactualización, desde Carl Rogers, va a favorecer para colocar lo consciente, lo inconsciente y el poder que tienes de la energía que tú vas a sentir y la vibra que tú vas a sentir contigo misma y hacia el entorno. Es aperturarte la experiencia, aceptar las emociones, actitudes receptivas, primero. El segundo, estilo de vida existencial, es decir, permítete que los momentos sean espontáneos, creativos. Permítete, aquí es donde se coloca la confianza. Bueno, después viene confianza en ti mismo, pero cuando tú eres creativo y eres espontáneo y te permites sin prejuzgarte, estás teniendo confianza. ¿Te fijas? Están alineados la creatividad. La creatividad es enemiga de lo normal. Lo normal generalmente, fíjense, la normalización es aquello donde varias personas dijeron que esto lo colocan como normal. Lo normal o lo normalizado es donde un grupo colectivo coloca algo, esto es normal porque varias personas le dieron como palomita para dimensionarlo como normal. A lo mejor podemos poner las mujeres con falda, ¿no? Las mujeres con vestido. Es normal en nuestra cultura porque la cultura lo coloca como algo permitido, algo normal, algo normalizado. Lo contrario, permitirte diferentes formas de lo habitual, pues es la creatividad y la libertad de elección la tienes tú. Un carácter constructivo es justamente aquel carácter que te permite. El carácter es aquel que se forja. Desde la psicología, la personalidad son todos aquellos rasgos que tienes, ¿no? Y el carácter es aquello en que se va forjando. La personalidad también definitivamente se construye, pero el carácter aquí es que la forma en cómo acciona la persona. Un carácter constructivo son las respuestas ante las necesidades, ante lo que tú vas viendo, pero de forma consciente lo desmontas de forma equilibrada. Y entonces, por último, el desarrollo personal. Y solamente se va a vivir el desarrollo a través de un cambio constante. Si no generas cambios desde lo que eres, difícilmente se va a dar el desarrollo. Entonces, ¿quién es el límite? El límite eres tú. El límite no es otra persona. El límite es tu propio potencial. Trabajar con tu voluntad, trascender el principio de la acción consciente para alcanzar un plan. Entonces, vuelvo a colocar, el límite eres tú misma. Si no logras algo es porque el límite te lo estás poniendo tú. La memoria emocional es darte cuenta para evolucionar todas las pautas de cómo percibes las cosas, el significado de la emoción. ¿Qué clima emocional tienes constantemente? ¿Cuál es tu clima emocional en tu entorno laboral, tu clima emocional en tu entorno familiar? ¿Cuál es tu sistema emocional? ¿Cuáles son las narraciones emocionales que te das? Es decir, ¿cuál es tu narrativa? Te lo voy a decir desde otra forma, ¿cuál es el discurso que te vendes día a día? ¿Cuál es tu narrativa de tus recuerdos? Entonces, esas va a ser en función de la carga emocional, el valor emocional que vas a tener. ¿Puedes colocar un interruptor emocional? Totalmente. Ese ya lo das. Entonces, ¿qué decides? De forma constructiva, ¿te vacías o te conservas? ¿Cómo? La primera necesidad es la decisión.
toma de decisión de tal emoción, de tal construcción, de aquello que tú pensabas, aquello que yo pensaba que era Verónica, y entonces decido vaciarlo o conservarlo. Lo decido. La segunda es la vinculación, es decir, el ser humano es un ser emocional, te vinculas emocionalmente. Si hay algo con lo que te estás vinculando y no hay emoción, es un tema para revisar. La tercera es la tercera necesidad es de lograr las necesidades de crecer, de retarnos, no con demasiada autoexigencia, es decir, sé amigable contigo misma, ¿no? Y la necesidad del autoconocimiento, la necesidad de la autorrealización, necesidad de sentir ante todo lo que sea que estés experimentando, vivenciando, profundamente alineado con tus valores y tus anhelos. Y entonces se puede colocar detrás aquello que es oscuro, aquello que no tiene luz y tú potencializarte. ¿Por qué? Porque la marca que le vas a dar a lo que estás viviendo va a ser en función de quién eres tú. La vitalidad va a ser en función de tu propia elección. El tono afectivo que le des a tu potencia, a lo que tú elijas, independientemente de lo que estés viviendo. Si tú vas ahorita a tu casa, si tú vas a tu entorno laboral, independientemente de lo que tú estés viviendo, tú eliges cómo lo vas a recibir y qué tanta energía vas a dar. La capacidad de resistencia y recuperación psíquica depende de ti. Sí es cierto que pueden haber personas que te violenten, sí es cierto que hay personas pero fíjate, ahí en cuanto lo dije, paro, un alto. Pueden haber personas que violentan, de ti depende si te violentan o te violentan. Entonces la autoconfianza, una de las estrategias y tips que por ahí dejo, la rumiación, son aquellos pensamientos que te están dando duro y duro y duro. Rumiar es que está duro y duro ese mismo pensamiento que no es constructivo hacia tu persona. Entonces, ¿cuáles son las rutas cíclicas de ese pensamiento? Se convierten en círculos viciosos, que lo único que hacen es energéticamente darte para abajo. Tus propios pensamientos te van a generar estrés, malestar. Cuando sientes estrés es porque hay un pensamiento que posiblemente te está rumiando y que ese pensamiento es lo que hace que te sientas toda nerviosa, ¿no? Generalmente el estrés viene, no quise que en todos los casos, pero generalmente el estrés trae malestar y el estrés viene de algo que tú no te sientes capaz de solucionar o resolver. Entonces te fijas ahí como que la autoconfianza está fallando un poquito. Entonces, la autoconfianza, ¿qué implica? Capacidades, habilidades, virtud. Eres una persona virtuosa, tienes la oportunidad de ser espontánea, creativa, tienes capacidades. ¿Por qué? Porque la inteligencia no solo es emocional y no solo es intelectual, la inteligencia también es funcional. La inteligencia funcional te la da tu propia historia. A través de tu historia y de todo lo que has vivido, te permite ser funcional. El límite eres tú. Nuestro foco de atención se queda enganchado en un elemento real o imaginario. Puede ser que no logres el paso de algo que tú desees porque tienes un pensamiento, puede colocarse en un imaginario, ni siquiera eres tú. Es algo que tú piensas que eres, ¿no? Entonces ahí es donde se dan los vicios. El yo, a través del filósofo Descartes, nos dice que el yo es crear conciencia. El único el conocimiento seguro de que se presenta a quien observa atentamente sus propios pensamientos. Quien no se observa y nada más está observando los pensamientos del otro, se descolocó de sí mismo o sí misma. No concierne a los objetos externos. No depende de tu conciencia lo que está a tu alrededor, depende de ti misma, asumiendo tu propio discurso. Pero sí necesitas dimensionar lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Entonces, los estilos característicos para responder y enfrentarte a tus emociones dependen de ti con estas tres fases. Conciencia de ti mismo, ver si estás sumergido, aceptar si estás sumergido o sumergida y salir desde ahí, ahí sí, en una visión positiva, ¿no? Y ponerte los límites que tú decidas y tú te quieras poner. Entonces, ¿cómo aprender? A través de la confianza, de la curiosidad, intencionalidad, del autocontrol, la relación, la capacidad de comunicación y la cooperatividad. Para cuidar la relación contigo, con el entorno, lo cotidiano, las necesidades psicológicas a través de las emociones. Y entonces de la inteligencia emocional ya hemos hablado en diferentes ocasiones,
es tener mayor atención a tus emociones, cómo gestionar tus emociones, tu enojo, tu frustración, tu ira, detenerla. La emoción no la puedes detener que salga, lo que sí puedes es, una vez que sale, detenerla y observarla para disminuir y entonces poder tener un manejo de las emociones de forma favorable. Interpretar tus emociones y manejar las relaciones personales en función de tus emociones y el entorno que tienes. ¿Qué te va a permitir? Mejorar la negociación de acuerdos propios y colectivos, mejorar la sociabilidad, mejorar el análisis que tú haces contigo sin lastimarte tanto, una mayor actitud hacia las relaciones interpersonales. Si tú dices, bueno, es que mis relaciones no son favorables porque generalmente me estoy relacionando de forma no constructiva, pues algo hay que revisar. Hay que permitir que tú, si a lo mejor sientes mucho enojo, pues a lo mejor agárrate la almohada, ¿no? Y deja que la emoción salga, pero permítete escuchar la emoción. Bien, entonces, por mi parte, cierro con esta expresión. El poder del desarrollo de tu potencial depende del equilibrio de cómo manejes tus pensamientos, de lo que das y de lo que recibes. Ese filtro y esa oportunidad lo tienes tú, nadie más. No se lo otorgues a otra persona, solamente lo tienes tú. Muchas gracias a todas y a todos.